A mí me llegaron, de forma anónima, 8 páginas de una declaración indagatoria de un narcotraficante. Pude dar con el abogado del narcotraficante, el doctor Carlos Varela, que es por lo menos el abogado que aparece citado como tal en la copia. Y él me ratificó la veracidad de esta declaración, que a mí me llamó poderosamente la atención por el silencio que hubo en torno a esto durante por lo menos 6 meses. Voy a ponerlo en contexto. En estos días se han ventilado muchos datos respecto a las vinculaciones que habría tenido o que tiene el narco Alvarado en un juicio que se está llevando adelante. Es muy notorio que en ese juicio hay intereses creados por Marcelo Saín, que se presentó como testigo e hizo declaraciones despampanantes, como siempre, en la puerta del juzgado, luego de haber declarado durante 3 horas, sin dar precisiones, como siempre, lanzando acusaciones generales sobre la política y sobre el Poder Judicial y sobre la policía, pero sin dar precisiones. Marcelo Saín está sospechado de espionaje ilegal y de haber intentado comprar armas de manera irregular. Fue ministro de Seguridad de la provincia, a cargo del que fue echado, y fue jefe de la Oficina de Investigaciones del MPA, cargo del que fue destituido. En estas copias que recibimos de una declaración indagatoria de un narcotraficante, que vamos a empezar a ver ahora, nos encontramos con la confesión de un narco que se llama Ramón Alberto, entre comillas, Willy Velázquez, en el juzgado de Rosario en agosto del año pasado. 3 días del mes de agosto: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hace 8 meses que Ramón Alberto Velázquez dijo en la sede de la Justicia Federal de Rosario que trabajó como informante o al servicio de el fiscal Matías Sederi y de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de Santa Fe, que entonces estaba comandada por Marcelo Saín. En abril del año pasado, ya hace exactamente un año, Ramón Willy Velázquez fue detenido en Cerodino por personal de la Prefectura Nacional y está acusado, porque lo encontraron con 9 kilos de cocaína, de manejar el negocio de la droga en Capitán Bermúdez, Puerto San Martín y San Lorenzo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Cuando fue detenido, Velázquez hizo una declaración y en agosto pidió una ampliación. Y dijo, escuchen esto, haber sido informante de la Policía Federal en 2017, en esa condición delató, o al menos informó, sobre las actividades de Coto Medrano, Dani Godoy, Los Canteros y un tal Pato. La semana pasada fue detenido un narco que se llama Marco Jeremías McCadon, que a la postre terminó siendo el Pato. Hasta entonces la identidad de Pato era un misterio para todos los investigadores y fue exactamente este narco, Ramón Willy Velázquez, quien dio con los datos para que McCadon fuera detenido. Velázquez dice que por problemas que tuvo con la Policía Federal, primero dijo que gracias a su condición de informante de la Policía Federal se capturó a Víctor Ley y a Coto Medrano, que luego de ello empezó a tener problemas que culminaron con una balacera en su domicilio. Y en este testimonio asegura que tras haber hecho la denuncia en la Comisaría Séptima comenzó a sufrir una nueva persecución policial. Y que en este punto es cuando entran en acción 2 fiscales santafesinos y algunos integrantes de la Agencia de Inteligencia Criminal, es decir, la policía, bajo el mando de Marcelo Saín.
Willy, como le dicen a Velázquez, asegura haber pactado para que se termine esta persecución y a cambio comenzó a trabajar como informante de la Policía de Santa Fe y de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Hace un año atrás, dice textualmente Velázquez, 2020, empecé a trabajar para la Policía de la Provincia, Fiscalía de San Lorenzo y de Rosario de la Provincia, con el doctor Aquiles Balbi y el doctor Matías Ederi, y dos chicos que trabajaban en la AIC, que es la Agencia de Investigación Criminal de San Lorenzo, llamados Luis y Fernando. El nombre del fiscal Balbi se repite porque fue precisamente Macadon, el narco detenido la semana pasada, que dijo que, o se ventiló un audio en el que decía que a Balbi ya le pagaba para hacerse el boludo. SIC. La novedad, en todo caso, en este testimonio, que repito, es de agosto del año pasado, es que Matías Ederi, un fiscal que tuvo una altísima exposición pública y que tomó mucha relevancia por haber trabajado junto a su colega, o estar trabajando con su colega Luis Echepapietra en los insistentes pedidos de desafuero por Trasferri, siempre mantuvieron Ederi y Echepapietra una sintonía muy fina con Marcelo Saín, que se encargaba de ventilar las cosas que iban haciendo los fiscales antes de que lo conociera los propios abogados de los sospechados. Hacia el periodismo, Saín distribuía el material. Bueno, Velázquez cuenta que desde la Agencia de Inteligencia Criminal, es decir, desde la policía de Saín, le consiguieron una reunión con Ederi. Cuenta en detalle una reunión que tuvo con el fiscal en la oficina del fiscal en Rosario, a la que fue llevado por dos policías de la Agencia de Inteligencia Criminal en un auto oficial que describió como un Palio azul. Pero lo más asombroso que relata Velázquez es que fue él quien le pidió una reunión a Ederi a través de Luis, también de la Agencia Criminal, porque el Chino Paz, un ex policía también detenido, lo amenazaba con pasarle al fiscal información que lo vinculaba a un homicidio. Lo amenazaba diciéndole que si no le pagaba $1,5 millones de pesos, él lo iba a denunciar. Y ahí Willy confiesa: le dije a Ederi, ya el fiscal, lo que la policía me estaba haciendo, que si yo no le pagaba una coima, la iba a pasar, iba a recibir un mail Ederi en el teléfono, y en ese momento él me interrumpe y me dice: hace una hora que el Chino Paz me pasó un mail donde te acusa de homicidio. Entonces me pregunta si sabía lo que estaba pasando en San Lorenzo. Le dije que no. Le pregunté si él quería información, que yo se la podía conseguir, y Ederi me dijo que sí, que toda la información que consiguiera se la pasara a Fernando. Este testimonio de Velázquez fue elevado por el abogado de Velázquez a la Fiscalía Federal para que se investigue. Y esta es la primera noción pública de este hecho. Repito, fíjense qué curiosidad. Ederi y Saín eran los dos que perseguían en San Lorenzo al juego ilegal. Se sirve de un narco detenido, todavía no detenido, para hacerle conseguir información. O sea, Ederi, en lugar de detener al narco, que además estaba presuntamente acusado de homicidio, lo contrata como informante y lo deja en libertad. Y la policía, la Agencia de Inteligencia Criminal, de Marcelo Saín, en lugar de detenerlo con todas las sospechas que tenían, lo usa también como informante. Este dato tiene que ser corroborado por algún tipo de documental, digamos. Si existe un acuerdo, debe constar el acuerdo. Lo cierto es que, escuchen esto, porque a mí me asombró la coincidencia. Finalmente Velázquez termina siendo detenido. ¿Cuándo? En abril del año pasado. ¿Qué pasó en abril del año pasado? Una semana antes fue destituido Marcelo Saín como ministro. O sea, mientras Saín era ministro, Velázquez estuvo en libertad. Un narco. Cuando Saín dejó de ser ministro, curiosamente,
las fuerzas federales lo detienen y lo meten en prisión. Hoy está detenido en Chaco. La detención fue en Cerodino. Y el dato que de algún modo le da cierta credibilidad a esto es que todos los narcos que fueron señalados por Velázquez, Godoy, Pato, Ochoa, todos terminan siendo detenidos. Con lo cual la versión de Velázquez termina siendo bastante realista. Es decir, es probable que Velázquez haya sido el hombre que le dio todos los datos a Ederi para que detenga a los narcos y a la policía de Saín. Ahora, se fue Saín e inmediatamente este muchacho Velázquez fue detenido. Yo digo lo que digo siempre. Yo no me involucro en estas causas porque de verdad no creo en el combate contra el narcotráfico. Creo que el narcotráfico lamentablemente es incontrolable en la medida en que no haya una política que lo regule, porque se sigue combatiendo en desigualdad de condiciones. Estos tipos manejan dinero en efectivo, tienen un enorme poder para comprar a las fuerzas policiales y tienen una gran capacidad para corromper porque manejan dinero en negro y terminan relacionándose con el poder desde la conveniencia. Ahora, cuando Marcelo Saín, del que todavía no tenemos datos sobre su acción en el espionaje y en la venta irregular de armas, porque los fiscales están inexplicablemente demorando en llamar a la audiencia imputativa, aparece vinculado a un narco junto a un fiscal. Nosotros sabemos todos la relación de Ederi con Saín. Lo que no sabíamos era que se servían de narcos para buscar pruebas, o a lo mejor para inventar pruebas. ¿Qué buscaban con un narco? ¿Desde cuándo se asocian a un narco para perseguir al crimen? ¿Desde cuándo te asocias al crimen para perseguir al crimen? En cualquier caso, si no hay una documental, digamos, donde se pacte un acuerdo, Ederi y la policía de Santa Fe, a través de la Agencia de Inteligencia Criminal, estaban cometiendo un delito, que es proteger a un narco. Porque Velázquez terminó preso después que Saín dejó el ministerio, no antes. Yo repito, lo digo en el contexto de la circulación de mucha información que se va ventilando. La gente no termina de entender muy bien de qué son, de qué se tratan todos estos nombres. Pero lo que yo estoy contando acá es que según un testimonio en una indagatoria de un narcotraficante, Ederi y Saín, a través de la Agencia de Inteligencia Criminal, lo contrataron como informante en lugar de detenerlo. Y es una de las cosas más graves que yo recuerdo haber escuchado y leído en la historia política de Santa Fe vinculada al crimen. Yo me cansé de escucharlo a Saín, al propio Perotti, echar generalidades en contra de la política. Ensuciar a la política y ensuciar a la justicia desde la generalidad es muy fácil. Ahora, cuando aparecen datos concretos, que es muy raro que aparezcan datos concretos, muy raro, es muy difícil encontrar hacia atrás en Santa Fe un dato que abra una sospecha directa de vinculación de la política con el crimen o de la justicia con el crimen. Acá aparece un dato concreto. Y curiosamente hace 8 meses que está guardado en un juzgado federal sin que nadie lo haya ventilado. Es la primera vez que se está haciendo en este momento y a través de una nota que publiqué yo ayer. Y digo, ¿es cierto? Porque si es cierto, estamos ante un hecho muy grave, ¿eh? Un fiscal y el jefe de la policía, el ministro, poniéndose en paridad de condiciones con un narco para que les dé información, en lugar de detenerlo. Digo, ¿están persiguiendo al narco o están trabajando con el narco? Y no es fácil encontrar un testimonio. Les aseguro que no hay testimonios de este tenor.
Ojalá alguien se haga eco de esto, ojalá, me dijo el doctor Varela que van a elevar una investigación, que van a pedir que se investigue, pero es llamativo como sobre esta declaración nadie habló. Nadie habló. O sea, en un juzgado federal, una persona que sigue teniendo derechos, te guste o no, sea narco o no, dice haber sido contactado por el fiscal Ederi y por la policía que comandaba Saín para contratarlo para que preste servicio. Es de lo más grave que yo escuché, de lo más grave que yo leí, lo leí 8 veces, lo chequé 60 veces, hablé con 50 personas y todo me decía así, es muy grave. Ahora, de esto nadie habló. Estamos hablando del gobierno de Perotti, estamos hablando del ministro Saín, estamos hablando de un fiscal que precisamente es el protagonista, junto a Chapapietra, del mayor escándalo institucional de la provincia, que fue el tema de la persecución al presunto juego ilegal. ¿Cómo puedo creerle yo a un fiscal en su acusación si negocia y trafica información con un narco? ¿Y cuál es la autoridad de Saín para acusar a nadie si mientras él era ministro este señor Velázquez estuvo libre? Velázquez hoy está detenido en Chaco, en una prisión federal, en Chaco. Mientras Saín fue ministro, estaba y gozaba de absoluta libertad en la provincia de Santa Fe. Vamos a esperar que Ederi desmienta y explique si esto fue o no cierto, y vamos a esperar que la justicia federal investigue. Pero mientras tanto me pregunto, ¿no van a hacer nada? Nadie va a preguntar nada. En Santa Fe, de verdad, hay una llamativa banda de sonido de silencio sobre temas muy delicados. Yo no sé si es el miedo, yo no sé si es la conveniencia, yo no sé qué es. Pero es muy llamativo el silencio que se cierne sobre algunos temas. En este caso, el foco está puesto sobre un narco que dice haber laburado para Saín y Ederi, ni más ni menos.